Muy buenos días, queridos hermanos. Un gusto poder saludarles. Un nuevo domingo más que el Señor nos da como regalo para poder también estar junto a nuestras familias, estar junto a nuestros hijos, disfrutar en nuestros hogares y también aprender sobre todo de la palabra de nuestro Señor. El día de hoy vamos a comenzar y obviamente vamos a dar los avisos. Nuestro estudio bíblico los días martes, todos los días martes a las 20 horas, que está dirigido por nuestro hermano Hans Gajardo a través de Zoom y también por la transmisión por Facebook. Culto de oración los días jueves a las 20 horas. Reunión de damas miércoles a las 15 horas a través de un estudio que es enviado por el WhatsApp del grupo de damas. Reunión de jóvenes los días sábados a las 11, dirigido también por el hermano Hugo Jiménez. Y reunión de varones todos los sábados a las 19 horas, dirigido por nuestro hermano Hans Gajardo. Y como es de costumbre también, nuestro culto dominical los días domingo a las 10:30 horas. Todas estas reuniones, mis hermanos, son a través de las distintas plataformas de Zoom, WhatsApp o Facebook. Y también son subidas a YouTube. Bien, antes de comenzar vamos a continuar con un periodo de alabanzas. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor, digno de alabar. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de este precioso sermón, las grandes palabras que fueron enseñadas por nuestro Señor Jesucristo mismo ahí en persona, en Mateo 5, Mateo capítulo 5. Vamos a estudiar el día de hoy el versículo 4. Para los que se vienen integrando, hemos comenzado un estudio sobre el Sermón del Monte, el conocido Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo. La oportunidad anterior vimos de los versículos 1 al 3 del capítulo 5, en cómo el Señor comienza su precioso sermón. Y el día de hoy vamos a comenzar a estudiar el versículo 4. Versículo 4 que dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tengamos un momento de oración, mis hermanos, para comenzar con nuestro estudio. Señor Padre, por favor, le quiero pedir a usted, Señor de señores, Rey de reyes, Señor, que me utilice como una herramienta útil para poder enseñar de su palabra. También a mis hermanos que estén atentos a través de las pantallas, Señor, o a través de los distintos medios que pueda llegar esta palabra para poder alimentarnos de su precioso alimento, Señor. Le quiero pedir, Padre, que no sean mis ideas, sino que lo que refleja su palabra para poder enseñarla de manera fiel, Señor, por favor. En nombre de Cristo Jesús le encomendamos todo. Amén. Bien, mis hermanos, como ya había comentado, versículo 4, bienaventurados los que lloran, dice el Señor. El llorar, esta acción, nosotros la hemos ejecutado en más de alguna oportunidad. No podemos decir yo nunca he llorado, no, es imposible. Hemos llorado por distintas situaciones, ya sea por alegrías y también por tristezas, por desilusiones amorosas, por fracasos en el trabajo o también por tragedias que han ocurrido a nivel familiar. Esto, mis hermanos, es un profundo dolor, y si ustedes se dan cuenta, mientras más duro o más profundo es el llanto, más profundo es el dolor, es difícil encontrar el consuelo. Uno como que se mete en un hoyo y chuta, ¿cómo vamos a salir de ahí? Inclusive cuando vemos a una persona llorar tan profundamente por un dolor, nos cuesta encontrar las palabras correctas como para darle ánimo.
No sabemos si va a ser correcto que le digamos tal cosa o no. Mencionaba la oportunidad anterior, mis hermanos, al principio, que Jesús comienza diciendo su sermón: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Debe haber sido de tremendo impacto para los maestros de la ley, para los fariseos y todas las demás corrientes que existían en ese entonces, los saduceos, los esenios, a escuchar estas palabras, porque rompía con todos sus ideales, rompe con el estándar común de las personas. ¿Cómo bienaventurados los pobres en espíritu? Porque ellos entrarán en el reino de los cielos. Uno está acostumbrado a que digan: no, si yo porque soy bueno voy a entrar al reino de los cielos, y si no es así. El Señor está enseñando otra cosa. Resulta paradójico, y también resulta paradójico este versículo: bienaventurados los que lloran, gozosos los que lloran, dichosos, afortunados. Recordemos qué significa bienaventurado. Es como entender, o cuesta entender que alguien le diga: no, el camino para la felicidad es la tristeza. Difícil creer, ¿no es cierto? O hay que estar tristes para ser felices. Es difícil. Ni siquiera, mis hermanos, es necesario que realicemos una encuesta a cualquier tipo de persona y le doy por sentado que ninguna persona va a decir: no, yo soy feliz cuando soy triste. No, yo cuando lloro, yo soy feliz. ¿No es cierto? Es imposible que digan una respuesta así. Lo más probable es alguna persona le va a decir: no, el hecho de ver a mis hijos felices o darle la educación a mis hijos me hace feliz, y lo cual es válido. Otra persona puede decir: no, a mí el viajar me hace feliz, el dinero me hace feliz, la fama me hace feliz, etc. En conclusión, todo lo que nos es de beneficio para nosotros nos hace felices. Y por el contrario, lo que no es de beneficio nos hace infelices. Pero ¿qué dice Jesús? Vuelvo a repetir, versículo 4 de Mateo 5. Bienaventurados los que lloran. Dichosos los que lloran. ¿Qué quiso decir nuestro Señor con estas palabras? Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver este versículo, vamos a escarbar en este pasaje a través de 3 perspectivas. Una de ellas es el significado de llorar, como lo está enseñando aquí la palabra, y cómo lo está enseñando Jesús. ¿Cómo lo quiere enseñar Jesús, el significado de llorar? La segunda perspectiva que vamos a ver el día de hoy es el resultado de este llanto, el resultado del llorar, cómo Jesús lo está enseñando. Y la tercera perspectiva es cómo saber si estoy llorando, como Jesús enseña. Usted también es libre de tomar apuntes si usted quiere ir siguiendo también el estudio. Vamos a la primera, el significado de llorar. Como ya había mencionado al principio, lloramos por distintas situaciones, ya sea por alegrías o tristezas, pero aquí Jesús, en este versículo, en el versículo 4, está hablando de un llorar profundo, de una pena muy profunda. Penteo, que significa en el original, una angustia, un llanto con dolor. Debemos separar, para ir escarbando en el pasaje, en 2 grupos esta manera de llorar. Una angustia que es válida para Dios y la angustia que no es válida para Dios, o este llanto que no es válido para Dios. Bueno, ahora usted podrá estar pensando: ¿cómo voy a saber esto yo? O yo personalmente, ¿cómo voy a saber lo que Dios está pensando? ¿Cómo voy a saber si Dios para Él es válido o que no es válido? Bueno, mis hermanos, es imposible que yo lo personal me pueda meter en la mente de Dios. Es imposible, yo simplemente soy un humilde siervo. Pero lo que nos va a revelar la verdad va a ser la Escritura, va a ser la Biblia misma. Y podemos ver distintos ejemplos de angustias que son adecuadas o inadecuadas para nuestro Señor. Vamos a ver una de ellas, por ejemplo, una inadecuada, que por definición es el dolor que sienten las personas al no satisfacer sus deseos más oscuros, sus ideales perversos, ya sea sus lujurias o los deseos de la carne. Eso es una angustia inadecuada. Y tenemos un ejemplo que es muy conocido, que es el caso de Amnón. Amnón, hijo de David. Él estaba muy angustiado a tal punto
de llegar a enfermarse simplemente por el hecho de desear a su hermana. En 2 de Samuel, capítulo 13, encontramos esta cita, este relato. 2 de Samuel, capítulo 13, de los versos 1 al 2. Dice así: Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y nótese cómo dice el verso 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse. ¿Cómo sería esa angustia, ese dolor que sentía, ese llanto, que se enfermó por Tamar, su hermana? Pues ella era virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Bueno, ¿qué dice el relato más adelante? Él violó a su hermana. Es terrible lo que ocurrió. Violó a su hermana para satisfacer sus deseos más oscuros que él tenía. Aquí, mis hermanos, no vamos a entrar en mayor detalle. Está a la luz que ese tipo de angustia no le agrada al Señor. No es una angustia agradable, sino al contrario, desagradable. Y aquí simplemente vemos a una persona satisfacer su deseo porque está simplemente dominada por el pecado. Aquí vemos la maldad del hombre reflejada. Por otro lado, tenemos la angustia adecuada, y aquí vemos un ejemplo en el relato de Génesis 23, capítulo 2, en donde se relata la muerte de Sara, la esposa de Abraham. Y aquí vemos el llanto de Abraham. Aquí, al hacer una contraparte bastante distinta al caso de Amnón, ¿no es cierto? Es totalmente justificado. Abraham no llora por una falta de fe, sino que llora por la pérdida de su esposa, de su compañera de vida, y el cual está en todo su derecho. Todos tenemos derecho de llorar por un ser querido. ¿Se fijan la diferencia? Jesús también lloró por la muerte de su amigo Lázaro, en Juan 11:35. ¿Se fijan? Estos son los dos tipos de, si lo podemos decir así, de llorar profundo. Y hay muchos más, pero vamos a quedarnos con estos dos. ¿Se fijan la diferencia? De una manera agradable a Dios y otra manera desagradable. Pero el llanto que Jesús está enseñando aquí en el verso 4 va más allá. No quiere decir como estos dos ejemplos que acabamos de ver, sino que va más allá. A nuestro Señor no quiero decir que no le preocupan nuestras angustias. No quiero decir que no está pendiente de nuestros dolores más profundos, de manera adecuada, obviamente. Al contrario, el Señor sí se preocupa por los sufrimientos de sus hijos y los va a ayudar de distintas formas. Al Señor sí le preocupa las penas que usted está pasando, pero obviamente las adecuadas. Pero el llanto o el lamento que Jesús está señalando aquí en el verso 4 es un llanto a quienes sinceramente le quieren pertenecer o ya le pertenecen. ¿Se entiende? Es un llanto a causa de la pobreza espiritual que uno tiene, que uno como persona tiene, y que se da cuenta porque por medio de la gracia del Señor le da este razonamiento. Es un llanto a causa de la pobreza espiritual. Por eso comienza el Señor diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Este pasaje, mis hermanos, va de la mano con el verso 4. Ese es su contexto. Tenemos la pobreza espiritual y bueno, después de darnos cuenta que somos pobres en espíritu, viene el llanto. Pablo señala esta misma tristeza si buscamos en nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 7, de los versos 7 al 10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, dice Pablo. ¿Se fijan? Vuelvo a repetir: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se fijan? La tristeza que es según Dios, que es según el pasaje que estamos viendo acá en Mateo 4, produce arrepentimiento para salvación. Mis hermanos, la pobreza espiritual lleva a la tristeza según Dios, y los pobres en espíritu se convierten en los que lloran. ¿Se entiende? David, como relata las Escrituras, lloró muchas veces y de muchas maneras, pero nada quebrantó tanto a David como su propio pecado. Contra ti
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, dice el Salmo 51. De una manera Jesús está diciendo, bueno, quienes lloran por sus pecados son felices. Son felices, ¿por qué? Porque consiguen el perdón de sus pecados. Los hijos de Dios están en constante quebrantamiento, mis hermanos, por su pecado. Mientras más maduro se vuelve una persona espiritualmente, estoy hablando, no de edad, sino que más maduro espiritualmente, esta persona, este hijo de Dios, se vuelve más consciente del dolor del pecado. Mis hermanos, porque el hecho de ser cristianos no quiere decir que estamos libres de pecado. No quiere decir, no, yo el día de hoy soy cristiano y nunca más voy a pecar, porque el pecado va a rebotar en mí, porque el hecho de ser cristiano. No es así. Vamos a estar en una constante lucha espiritual contra el pecado. El pecado siempre va a querer estar presente, siempre va a querer aflorar, siempre nos va a querer desviar del camino correcto que es la senda del Señor. Crecer en gracia, mis hermanos, también es crecer que somos conscientes o crecer en ser conscientes de la gravedad del pecado. Bien, hasta aquí hemos visto estas dos formas de lloro, tanto correctas como incorrectas, pero la forma de llorar que está enseñando nuestro Señor Jesucristo es a causa del lloro por nuestros pecados, al darnos cuenta, al reconocer que no somos nada, que somos pobres en espíritu sin Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de llorar? Nos podemos hacer esta pregunta. ¿Cuál es el resultado que yo llore por mis pecados? Bueno, es la segunda perspectiva que quiero que veamos. El resultado, mis hermanos, de llorar por nuestros pecados, por nuestra angustia, es el consuelo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Debemos entender, mis hermanos, que el llanto o la angustia no es la que bendice a la persona, sino que el consuelo que Dios le da a la persona. ¿Se fijan? No es la manera que yo llore, cuántos minutos deba llorar, no. Uno debe ser obviamente de una manera real, pero lo que importa es el perdón, es el consuelo que Dios le da a la persona. La verdadera tristeza, mis hermanos, del pecado no se enfoca en nosotros mismos, sino que en Dios, porque Él es el que es capaz de perdonar y limpiar nuestros pecados que cada uno tenemos. Mis hermanos, estamos en un proceso de santificación. Hemos escuchado muchas veces esa palabra, que la santificación es el crecimiento espiritual que vamos teniendo constante día a día. Estamos en una lucha con el pecado constante día a día, y es el mismo sentir que Pablo relata en Romanos capítulo 7. Vamos a la cita un poquito, no voy a profundizar en el pasaje, solo voy a resumir. Romanos capítulo 7 del verso 7, Pablo va relatando no lo que era antes, sino que estas luchas constantes que tiene con el pecado. Y en el versículo 4 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, reconoce que esta lucha constante con la carne. Y el verso 25 dice, gracias doy a Dios, a Jesucristo, Señor nuestro. ¿Se fijan? Pablo no dice, no, gracias a que yo soy cristiano y el pecado rebota. No, para nada. Dice que da gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el camino a la verdad y la vida. Él es el camino a la victoria en contra del pecado. Nuestro Señor Jesucristo, no somos nosotros, es siempre nuestro Señor. Y la santificación, mis hermanos, no estará completa hasta cuando el Señor venga y por medio de su gracia nos permita entrar en el reino de los cielos y estar con Él en su gloria. Pero mientras tanto estamos acá, por eso debemos mantenernos firmes, debemos tener cuidado con el pecado, debemos tener un testimonio, una vida correcta conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, conforme a los ojos del Señor. Bien, mis hermanos, Dios es un Dios de consolación. Cristo es un Cristo de consolación. El Espíritu Santo es un Espíritu de consolación. ¿Se fijan? Como creyentes nosotros tenemos consuelo en toda la Trinidad, inclusive en la palabra de Dios. Las Escrituras, la Biblia, es un regalo para nosotros. ¿Para qué? Para darnos ánimo, para darnos esperanza. No solo nos sirve para tener conocimiento,
para saber más de nuestro Señor, sino que nos sirve también como un consuelo para seguir animándonos los unos a los otros, tener esta esperanza. Porque el Señor, ¿qué dice su palabra? Que va a venir algún día por su iglesia y todo esto se va a terminar. Pero también, ¿qué nos dice? Las consecuencias del pecado, las consecuencias del pecar. Y la paga del pecado termina en muerte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese es el resultado del llanto. ¿Se fijan? Ahora me pregunto, ¿cómo saber si estoy llorando de la manera que Jesús está enseñando aquí en el pasaje? ¿Cómo puedo saber? Bueno, antes de responder nuestra pregunta, que es la tercera perspectiva que quiero que veamos de acuerdo a este versículo, debemos respondernos si somos sensibles al pecado o no. Debemos darnos cuenta de aquello. Porque, primero que todo, si yo estoy pecando y no siento nada por pecar, o peor aún, si yo estoy pecando y me gusta pescar, me gusta estar pecando, bueno, ahí podemos estar seguros que con esta actitud no estamos siendo sensibles al pecado. No estamos llorando como la manera que nuestro Señor está enseñando aquí en el versículo 4. Mis hermanos, un hijo verdadero se duele por el pecado, se duele sobre todo porque ofende a su Dios. Se duele por el pecar porque ofendemos a nuestro Señor al pecar. No es lo mismo arrepentirse para cuidarnos del qué dirán o de qué dirá la otra persona, así como lo hizo el rey Saúl, por ejemplo. El rey Saúl, en el relato de 2 de Samuel, él sintió remordimiento al no matar al rey Agag, que fue un mandato que Dios le dio. No mató al rey Agag, no eliminó a todos los animales que él tenía, al contrario, el rey Saúl se dejó los mejores animales. ¿Y para qué? Como excusa para sacrificio, cuando le mencionaba a Samuel. Él se excusó de esa manera. Le reconoce el rey Saúl a Samuel que había pecado, pero ¿qué le pide? ¿Qué le pide a Samuel? Que lo siga honrando delante de los ancianos, que lo siga honrando delante de las demás personas. ¿Por qué? Simplemente porque Saúl estaba preocupado más del qué dirán las personas y no del pecado que había cometido a Dios. ¿Se fijan? Ese es un tipo de arrepentimiento no agradable. No es verdadero ese arrepentimiento por su pecado. Para nada. Estaba más preocupado más por el sí mismo. Vuelvo a repetir, mis hermanos. Un hijo de Dios se duele primeramente porque ofende a su Señor antes que estar preocupado de uno mismo. Esa debería ser nuestra mentalidad si estamos ofendiendo o agradando a nuestro Señor. ¿Cómo también puedo saber si estoy llorando? Como está enseñando también el pasaje. Bueno, es cuando dejo de lado todo lo que me aleja de la comunión del Señor. Cuando yo coloco estas barreras, por ejemplo, la vanagloria, cuando sigo mi propio ego, mi propio yo, cuando comienzo a amar al pecado, esto también me aleja de la comunión con el Señor. Cuando caigo en la desesperación. ¿Por qué digo caer en la desesperación? Muchas veces uno se preocupa, sobre todo en estos casos, lo que estamos viviendo hoy en día, la enfermedad del coronavirus. Nos comenzamos a desesperar qué va a pasar del día de mañana. Pero mis hermanos, el caer en esa desesperación estamos también cayendo en desconfiar de Dios, en desconfiar de nuestro Señor. Recordemos que Él tiene todo planeado, tiene todo bajo su control. Todo esto está ocurriendo bajo su voluntad y debemos confiar en aquello. Debemos confiar en que el Señor nos tiene resguardado también a sus hijos. Nos tiene un plan a cada uno de nosotros. No debemos caer en esta desesperación. Porque, vuelvo a decir, si caigo en esto, no estoy confiando plenamente en nuestro Señor. Mis hermanos, si no estamos llorando, si no sé cómo arrepentirme o qué hago, bueno, pídeselo a Dios. Pida la ayuda a Dios. El Señor es un Dios de consolación, uno de sus atributos. El Señor no va a tener problema en poder entregarle consolación a usted si se está arrepintiendo realmente. Mis hermanos, si usted ha cometido pecado, si a usted le duele su pecado, le duele el pecar
y está triste, está acongojado por aquello, está afligido, bueno, afortunado, dice Jesús, siéntase afortunado, porque usted, porque yo, si nos arrepentimos realmente, recibiremos consolación de parte de Él. Vuelvo a repetir, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Tengamos un momento de oración. Señor Padre, le quería pedir perdón primeramente por nuestros pecados diarios, Señor. Muchas veces decimos vivir una vida conforme a usted, pero simplemente no somos dignos delante de usted. Perdónenos, Señor, por muchas veces hacer nuestras cosas a nuestra manera y no en la confianza de usted. Le queremos pedir que nos ayude, Señor, a tener conciencia, a tener humildad para darnos cuenta que no somos nada. Señor, gracias, Padre, le doy también por la palabra que usted nos entrega día a día. Gracias, Señor, porque tenemos la Escritura con que apoyarnos. Le queremos dar gracias porque, bueno, en nuestro país tampoco hay persecución, no hay una excusa como para decir no puedo tomar la Biblia. Y también le quería pedir por todos aquellos hermanos que están padeciendo persecución, que están sufriendo a causa del Evangelio, que tú los mantengas firmes, Señor. Gracias, Padre, porque están haciendo una difícil tarea y una tarea que usted nos mandó a comunicar también el Evangelio. Ayúdenos a hablar del Evangelio, a hablar de su preciosa palabra, a hablar de sus buenas nuevas que usted vino a anunciar a cada uno de nosotros. Pero primero, Padre, ayúdenos con un espíritu de humildad. Denos humildad, Señor, para reconocer primero que no soy mayor que el otro, no soy mejor que otro, sino que simplemente no soy nada sin usted, Señor. Ayúdenos, por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.